reglas que deban cumplirse. A ver, esto lo tienen que haber visto. ¿Alguna? No se pueden atacar a las poblaciones civiles, por ejemplo. Por ejemplo, Tiene que haber un aunque haya daño colateral. motivo, tiene que haber un motivo eh, para atacar al otro estado, La ¿no? causa belli ya es algo de bastante que quedó en la Edad Media. No, nunca hay motivo. Justamente la ONU dice solución pacífica de las cosas, así que no hay un motivo para atacar al otro Estado. Salvo que podamos entender que fue la propia Naciones Unidas que entendió que debería intervenirse, pero es muy, muy, muy extraño. Diplomáticos, por ejemplo, el respeto a los embajadores no pueden ser detenidos, no pueden ser atacados. Tenemos reglas para el tratamiento de los detenidos, aun cuando tengamos prisioneros de guerra. No podés tomar rehenes en la guerra. No podés, escucharon el término, hay una obligación que es la de dar cuartel. ¿Qué significa esto? Le tengo que dar posibilidades a rendirse. Cuando es en sin cuartel, no, nadie se rinde acá, es decir, los atacamos y el que se rinde lo matamos directamente, por decirlo de una manera burda, ¿no? Hay un montón de reglas que aún determinadas armas que están prohibidas utilizar durante los conflictos bélicos, armas biológicas, bueno, la famosa munición de racimo, hay un montón de cosas que se terminan usando, ¿no? Claramente y que deberían haber sanciones al respecto. Pero bueno, todo este tipo de cosas debe respetarse. En un conflicto armado debe respetarse, conflicto armado de cualquier tipo, interno o externo. Si no se respeta, puede intervenir la Corte Penal Internacional. Pero vamos a los dos crímenes que más nos interesan a nosotros, que es el genocidio y el crimen de lesa humanidad. Como para que ustedes lo entiendan, el crimen de lesa humanidad es el crimen de especie. ¿Se acuerdan cuando veían en el secundario género y especie? Bueno, lesa es el genérico, perdón. Es el crimen más que engloba mayor cantidad de cosas, mientras que el de genocidio es una especie dentro del crimen de lesa humanidad. ¿Cómo vamos a definir el crimen de genocidio? Siempre en el crimen de genocidio el que actúa es el Estado. El Estado actúa de manera planificada, organizada, hay un actuar sistemático, crea un sistema, no es que se levantan un día y dicen, bueno, vamos a hacer tal cosa, no. Hay una planificación, hay una organización que busca, por parte del Estado, la destrucción de un grupo. Busca la destrucción de un grupo. Ya sea, y esto chicos, apréndanselo de memoria, por raza, etnia, religión o nación. ¿Cuál es la diferencia? Hay un conflicto muy grande para diferenciar lo que es raza y etnia. Raza va mucho más ligado, a ver, no quiero mezclarlo, pero básicamente el concepto de raza está más ligado a la condición física, es decir, al origen físico de la persona, su color de piel, etcétera, etcétera, mientras que la etnia está más ligado al origen cultural. Aunque en muchos países se utiliza de manera similar el concepto y en otros países no, hay una mayor diferencia. Pero por las dudas, lo ponen porque muchas veces lo que nosotros entendemos como raza en otros países se entiende como etnia. A lo cual, tanto por origen racial, étnico, religioso o nacional, cuando se persigue un grupo, cuando se persigue o cuando se busca exterminar a un grupo, estaríamos en genocidio. A ver, pensemos, el genocidio más grande que conocemos nosotros es el genocidio nazi, ¿estamos de acuerdo? Hasta ahora.
pensando en esto, pensemos en el pueblo judío. ¿Ustedes, por cuál de estos 4 motivos piensan ustedes que puede haber sido perseguido, o en cuál de estos 4 motivos puede estar el pueblo judío? ¿Por origen racial? ¿Qué opinan? Digan sí o no. No. ¿Alguien opina distinto? Sí, para mí por los 4. Yo creo que por los 4, exactamente. Acuérdense del concepto o de la ideología nazi, más allá de que yo creo que hubo también una cuestión de conveniencia de atacar al pueblo judío porque era el que le financió finalmente la guerra, porque con todo lo que le robaron al pueblo judío también financiaron la guerra. Pero más allá de esto, yo creo que entra dentro de los 4. Acuérdense del concepto de raza superior. Los perseguían por cultura, en el sentido étnico, ¿no? Los perseguían por su origen nacional y los perseguían por su origen religioso. A ver, después, si quieren discutir lo que fue el resto de los grupos, en el resto de los grupos podríamos sí hacer una diferenciación. A las personas negras las perseguían justamente por su origen racial. Claro, yo pensé que solo hablabas de los judíos, digo, como también había otros grupos, ahí sí por ahí son los 4. A las 4, ¿eh? Para mí, a mi entender, Sí. al pueblo judío aplican las 4. A mi entender, pero es depende cómo lo encuadres, pero creo que esta definición está hecho en base principalmente al caso ese para decir qué englobaba, y englobaba las 4. Al pueblo gitano, yo creo que por origen religioso no, ¿entienden? Yo creo que tiene que ver más con la etnia o con la nación. Tampoco por la raza. Pero bueno, básicamente lo que quiero que entiendan, acuérdense, estas palabras empiezan ustedes en los exámenes, siempre les queda alguno afuera. Me meten político, me meten, y se olvidan, por eso les digo, etnia, raza, religión o nación, exterminio, genocidio, quiere decir. ¿Está? Siempre el que actúa es el Estado, y esto grábenselo, hay una planificación, no es que el que dirige el Estado en ese momento se levantó un día y dijo voy a salir a matar a un grupo de gente. No, hay una planificación en pos de realizar esto. En cambio, cuando hablamos de lesa humanidad, acá ya vamos a algo más grande. ¿Puede haber una voluntad de exterminio de un grupo? Puede haberla, pero no necesariamente tiene que ser esto lo que se busca. Podemos estar buscando desplazar al grupo, trasladarlo, desplazar y trasladar es lo mismo, perseguirlo simplemente, podemos torturarlo, podemos crear las condiciones para que ese grupo esté en situación diferente a otro grupo. Espera, vaya, anda, dale, vaya. La perra que no quería salir, parece. Bueno, perdón. Y esto ocurre o va dirigido no necesariamente contra un grupo determinado de personas. Puede ir contra una población civil en general. Lo que no quiere decir que no pueda ir contra un grupo. El actuar es el mismo. Hay un actuar sistemático, en principio por parte de un Estado, que busca, y ahí sí vamos a todos los ejemplos, pero que busca trasladar, exterminar, bla, bla, un grupo definido o indefinido de personas. ¿Por qué? Porque yo podría estar persiguiendo a un grupo político determinado, o podría estar exterminando una población en general. Puede ser determinado o no determinado, ¿se entiende o no? A ver, les voy a dar un ejemplo. Si yo
estoy buscando el exterminio total o parcial de un grupo político, ¿estoy en un crimen de genocidio o de lesa humanidad? De lesa humanidad, profesor. Exactamente, si fuese un grupo religioso, estaría en genocidio, pero como no estoy dentro de los 4 ejemplos de genocidio, estaría en un crimen de lesa humanidad. Pero vamos al revés. Si yo estoy persiguiendo, no exterminando, si yo estoy haciendo una persecución contra un grupo religioso, ¿estoy en genocidio o en lesa humanidad? Creo que en lesa humanidad, porque es una persecución. Exactamente, viendo aquí también. Estoy en lesa porque no lo estoy exterminando. ¿Entienden? Es mucho más amplio. Si yo estoy, como pasó en nuestro país, bombardeando la Plaza de Mayo llena de gente, estoy en un crimen de lesa humanidad porque no estoy eligiendo determinadamente, en forma determinada el grupo que estoy atacando. Estoy atacando a los que están en la plaza, no me importa quiénes son. Es una población civil en general. Con lo cual, lo que hace el crimen de lesa es abrir mucho más. Un ejemplo clarísimo de lesa humanidad es el apartheid. ¿Alguien sabe lo que fue el apartheid? Sí, en Sudáfrica, que el Estado Exactamente. separaba a los negros y a los blancos y vivían los blancos con muchos privilegios, básicamente, pero conviviendo todos en el mismo país. Básicamente el Estado hacía eso, el Estado creaba las leyes que establecían diferentes derechos, diferentes situaciones, depende de tu color de piel. ¿Se entiende? Si vos eras negro tenías una determinada cantidad de derechos, si vos eras blanco tenías otra determinada cantidad de derechos, obviamente superior. Si eras negro podías tener un representante capaz cada tantas personas, mientras que los blancos tenían todos los puestos de poder, y así perpetuaban este poder. Era el propio Estado el que creaba las condiciones de discriminación. Vamos a Estados Unidos histórico, ¿no? Estados Unidos, zona Mississippi, todo lo que ustedes quieran, lo que eran los restaurantes para blancos, restaurantes para negros, etc. Eso también, estamos en tiempo bastante atrás, ¿no? Pero, y no tanto, si vamos a Estados Unidos a los hechos actuales, también, pero bueno, al margen. Pero el apartheid es un caso típico de lesa humanidad. Después tenemos, bueno, con el tema cuando llega al poder Mandela, que había estado detenido tanto tiempo y demás, su opción fue tomar un camino diferente, fue tomar un camino de terminemos acá y unificar los derechos para todos por igual, ¿no? Fue una persona que no llegó para vengarse, la verdad que es muy interesante la historia de Mandela. Y a los que no les gusta la historia de Mandela tan amplia, vean Invictus, que también les va a gustar. Profe, ¿Cómo? pero Sí, la lesa película humanidad. Green. Ah, que hable, compañero. No, ¿Cómo? perdón. Pero sí, dale. Ah, que también se puede ver la diferencia en esa época entre los negros y los blancos en la película El Libro Verde. Sí, a ver, hay mil. A ver, pero lo que les digo, tienen. Sí. Sí, Estefanía. No, me quedó la duda de lesa humanidad. O sea, lesa humanidad se asocia a desplazar, trasladar, perseguir, pero torturar, pero no se asocia al exterminio, destrucción. O sea, Sí, se asocia al exterminio de destrucción. Si vos te fijás, lesa humanidad, vas al inciso A. B dice asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso, encarcelación. Sí se asocia, pero no está dirigido contra este grupo de 4. Si vos realizás, perfecto. por eso te digo que es un crimen genérico, esto te agarra todo lo que sea exterminio, siempre y cuando no sea por raza, nación, etnia o religión, todo aquel exterminio que vaya con este concepto va a ser lesa humanidad.
los que van con estos 4 puntos, con cualquiera de estos 4, raza, etnia, nación o religión, es genocidio. A ver, en general las penas son las mismas, o pueden llegar a ser las mismas. Es el mote que le ponen. Obviamente, una pena por exterminio, sea por lesa o sea por genocidio, va a ser una pena, va a ser la más grave, ¿se entiende? Con lo cual, se hace la diferenciación como para darle una trascendencia, pero no creo, a ver, a mi entender, el exterminio de un grupo religioso o el exterminio de una población civil tiene la misma gravedad. ¿Tá? Lo que pasa es que es el origen del crimen. Exterminio viene después del 45, en realidad se empezó a definir en el 42, pero no importa, lo que lo definen son los tribunales de Nuremberg. Entonces es un crimen que viene de arrastre, mientras que lesa se definió después. Y los dejaron los dos como 2 crímenes diferentes. A eso es a lo que voy. Fíjense, cuando hablan, el otro día no me acuerdo, cuando hablan de nuestro país. Estaba viendo el noticiero y decían, sí, bueno, porque los militares fueron genocidas. No, los militares, si ustedes quieren llevarlo al cuadro, fueron criminales de lesa humanidad, no de genocidio. Porque no fue, si ustedes quieren entender lo que era por la nacionalidad de las personas, sí, pero no era por nacionalidad, era una población civil en general, lo que no hace que el delito sea menos grave porque sea lesa humanidad y no haya sido genocidio. Está mal, lo que yo digo es que aplican mal el término, pero nosotros conocemos más el término genocidio que el término lesa humanidad, o nos impacta más el término genocidio que el lesa humanidad. Los dos son delitos graves. Está mal encuadrado por los periodistas. Digo, cuando el periodista dice estos genocidas. No, estos criminales de lesa humanidad, que es igual de grave, pero está mal aplicado. Por eso les digo, si ustedes leen, a mi entender lo que ocurrió en la Argentina fue un exterminio de una población civil o de una población determinada por ideología política. Pero fue una población civil, pero no tenía que ver con la nacionalidad, porque las monjas francesas que mataron no eran argentinas, pero también es parte del mismo exterminio. ¿Se entiende a lo que voy? Ejemplo, entre otros tantos extranjeros que también que mataron los militares. A mi entender, estamos ante un crimen de lesa humanidad. ¿Lo vuelve menos grave? No, es igual de grave. Pero bueno, el articulado viene de remanencias de distintos protocolos y los unifican dentro de uno, pero los hacen como crímenes diferentes. ¿Tá? Quedan las dos cosas. El mote que le pongan, genocidio o lesa humanidad, no dejan de ser crímenes capitales, crímenes de los más importantes. ¿Está? No sé qué opinan ustedes. A ver, yo creo que leyendo simplemente la lectura de esto, tenemos que aprender a encasillar bien las cosas, nada más. Bueno, ¿alguien más tiene dudas respecto de esto? Es bastante simple. Lo que se confunden siempre los exámenes es al definir genocidio y se pisan. Lo que les quería decir de lesa humanidad. Lesa humanidad no necesariamente es un delito que se está extendiendo a aquellos grupos que tienen, no necesariamente son naciones, son estados, por eso les dije que en el de genocidio hay un actuar sistemático por parte del Estado, mientras que en el de lesa humanidad hay un actuar que en principio es del Estado, pero se puede extender a otros grupos que tienen dominio sobre un territorio. Ejemplos, ¿qué se les ocurre a ustedes? Grupos de poder, grupos paramilitares, por ejemplo. El caso de Colombia, profesor. Los grupos de Colombia con la FARC, por ejemplo. ¿Qué más? Por ejemplo. Grupos terroristas. Grupos terroristas como el ISIS, por ejemplo. La propia mafia. La propia mafia, siempre y cuando controla un territorio y puede imponer sus normas, también podría estar cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y generalmente en ese tipo de crímenes hay connivencia por parte del Estado que los deja hacer, ¿tá? Y no los juzga. Con lo cual, pero en principio esto estaba pensado para juzgar
a los integrantes del Estado. Pero en este tipo de cosas lo están extendiendo. El tema es, ya que hablamos de ISIS, muchas veces el ISIS comete crímenes que podrían estar más ligados al genocidio que a la lesa humanidad. Pero como genocidio no se los juzga, generalmente los terminan juzgando como lesa humanidad. Si es que los juzgan, digo, en realidad. Digo, doy ejemplos donde se está extendiendo conceptualmente el juzgamiento de crímenes de lesa o de este concepto. Ahora bien, hasta acá ustedes verán que esta segunda parte es mucho más breve que la primera, aunque con conceptos que ya no son tan conocidos y no son tan amenos para ustedes. Revisando, esperen que vamos a hacer las cosas bien. Revisando el cronograma, el martes el examen. Aquellos que no vayan, que no puedan rendir por algún motivo el martes, porque tengan algún conflicto, tengo 2 personas que me explicaron que no pueden rendir el martes, yo tomo el lunes, no tomo el miércoles, les aviso. Así que aquellos que tengan algún conflicto puntual, les tomo el lunes de manera diferenciada. Obviamente no va a ser el mismo examen que voy a tomar el martes, o los mismos exámenes que voy a tomar el martes. ¿Cómo va a funcionar en general? Pero es excepcional, fundamentenlo, si no rinden todos el martes como corresponde. ¿Cómo voy a tomar el examen? De la misma manera que la otra vez. 5 preguntas, un choice, me mandan el presente a la mañana temprano, mándenlo, después mando bien las normas, se los mando bien por mensaje, pero mándenlo a más tardar a las 9:30 de la mañana, para que yo a las 10 les esté mandando el examen a cada uno de ustedes. Desde que reciben el examen media hora, no es muy complejo por ahora. El día 19, aquellos que hayan aprobado los 2 exámenes van a rendir el final, en principio en coloquio, es decir, en grupos de 3 o 4 personas, para hacerlo más rápido, y no más que eso, en coloquio, y ahí sí, preguntas breves de la primera parte, preguntas breves de la segunda parte, aquel que sabe contestar las preguntas puntualmente, listo. Y aquellos que necesiten un poquito más, lo estiramos lo máximo posible para tratar de que aprueben, ¿no? Pero hablando del examen de este martes, perdón, misma metodología la otra vez. Me mandan el presente, les mando el examen, contestan de la misma forma. Les pido, por favor, es mucho más simple que me manden las respuestas en el orden y en un mismo texto, es decir, pueden poner abajo, ¿no? Una arriba, una abajo de la otra, pero no me manden un mensaje con la primera pregunta, un mensaje con la segunda pregunta, porque yo lo puedo, por el sistema lo puedo leer mientras que lo estoy corrigiendo, si no tengo que estar abriendo y cerrando los exámenes para eso. El final va a ser a la mañana, en principio. Aquellos que no entren en la mañana por algún problema, el parcial es a las 10 de la mañana, como la otra vez. No, pero recién me preguntaban del final. El final va a ser a la mañana, igual tenemos tiempo y seguramente hagamos una clase de repaso general para eso. Profe, una pregunta que no escuché. ¿A qué hora hay que dar el presente el martes? Antes de las 9:30. Perfecto. La otra vez ya tuve uno que lo dio tarde por 2 minutos, está bien, no pasa nada. Pero dijo, uy, profe, me olvidé, uy, profe, no sé qué, traten de ser puntuales. Obviamente aquel que se olvidó una vez y se olvida 2 veces, ya la segunda no va a poder rendir. Así que yo les recomiendo que lo manden a las 8 de la mañana, como me lo han mandado varios la otra vez. Sí. Profesor, ¿vamos a saber con anticipación con qué compañeros nos vamos a presentar o directamente ese día se va a designar? Ese día, a medida que me van llegando los presentes, me mandan los presentes, yo le digo y les respondo un horario, y en ese horario van a tener que entrar al link que tengamos por la comunicación y van a entrar las personas que estén en ese horario, ¿está? Tomo grupos de 4 cada media hora. Profe. Más o menos. ¿Qué más? Pero no empiecen con el final, del final después charlamos, chicos, preocúpense por aprobar este segundo.
Pero, profe. A ver, veamos así rápido qué es lo que me importa de este segundo. Carta de la ONU, ya les dije. Misiones y funciones de la ONU. Preámbulo, artículo 1. Artículo 2 creo que entraba en parte. Órganos de la ONU, que me lo sepan nombrar. Si hablamos de asamblea, que sepan quién integra la asamblea, qué países. No que me digan los nombres de los países, claramente, pero que sepan que están todos los países que integran la ONU. Si hablamos de Consejo de Seguridad, sí que me sepan decir que hay 5 miembros permanentes. ¿Quiénes son estos miembros permanentes y por qué son permanentes? ¿Qué facultades le da esto de ser permanentes? ¿Está? ¿Qué significa el poder del derecho a veto, básicamente, o el poder de veto? En cuanto a Declaración Universal de Derechos Humanos, en realidad todos los derechos que están ahí están en los otros 2 tratados. Hablemos de los otros 2 tratados. Que sepan, necesito saber, que sepan la diferencia entre la convención, entre el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Acuérdense que uno tenía aplicación inmediata y el otro era progresiva. Sí, si yo les pregunto por determinados derechos que van a ser derechos básicos, es decir, derecho a la propiedad, a la vida, a la educación, que ustedes me sepan decir si está en el de civiles y políticos o si está en el de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué más? ¿Cómo era el orden antes de la reforma del 94? ¿Dónde estaba colocada la Constitución? ¿Dónde estaban los tratados internacionales? ¿Dónde estaba la ley, las leyes nacionales? ¿Cuál es la diferencia entre un tratado programático, entre una interpretación programática y una interpretación operativa de los tratados? Les puedo preguntar, ¿qué dijeron en el fallo de Mejián con Neustadt, en el fallo de Mejián con Sofovich? O les puedo preguntar que un tratado programático significa tal cosa, o operativo significa tal otra. Se les puede preguntar la definición o los elementos de la definición de tortura. Se les puede preguntar, son demasiado puntuales en este examen y no hay demasiada variedad de preguntas para un multiple choice. Yo acá ya les estoy yendo a lo que tendrían que saber también contando el final. Se les puede preguntar contra quién va que armen la definición de genocidio o de lesa, es decir, que cuáles son los elementos, les puedo dar las opciones de cuáles son los elementos, ustedes van a tener que poner cuál es la correcta. Les puedo dar varias definiciones de genocidio, les puedo dar varias definiciones de lesa, que ustedes me sepan identificar cuál es la correcta. No hay mucho más que eso, chicos. Sí, funciones de la comisión, funciones de la Corte, en cuanto al organismo nacional, en cuanto a la OEA. Les puedo preguntar cuáles son los tratados de aplicación en América. Acuérdense que la OEA tiene intervención principalmente respecto de 2, que es la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto de San José de Costa Rica. Les puedo preguntar función consultiva, les puedo preguntar función contenciosa. No creo que, les vuelvo a decir, son preguntas, son choice, así que acá no van a tener tanta variedad como fue en el primer examen. Esto no les va a resultar difícil, este segundo examen. Sí, para el final van a necesitar un poco más de contenido, muchísimo más contenido, pero ya lo vamos a repasar luego del examen. ¿Quién me quiere preguntar algo? Yo, profe, disculpe, soy Agustín, no sé si se acuerda de mí, espero no estar, no quiero que piense que les estoy tomando el pelo con lo que le voy a decir, pero durante todos estos meses intenté entrar al campus y todavía no puedo, no tengo problema en rendir el 6, ese no es el problema, pero nada, sigue toda la por WhatsApp, no pasa nada. Ay, muchas gracias. Para el final no pasa nada porque es por Zoom, ¿no? No, este no es por Zoom, el final es por Zoom. Claro, por eso, para el final no pasa nada porque es por Zoom. Sí, por Meet, sí, Okay. sí, no pasa nada, al final no hay problema.
Bueno, ¿Qué muchas más, gracias. chicos? De nada. Profe, en el último tema, funciones de la OEA, ese no lo encuentro en el programa, lo descargamos, que acá usted está pidiendo los tratados de intervención y la función consultiva y función consentiosa. Contenciosa. ¿De dónde? ¿De qué? ¿Que ¿no? ¿Los tratados que tiene sobre los que interviene la OEA? ¿De eso te referís? Sí, los Está en tratados. el libro. Está en el libro. Lee el texto de la OEA y ellos, al principio de todo, cuando hablamos de regionalización, te dice la OEA respecto de qué tratados, por qué tratados. La OEA se crea justamente con la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. La comisión se crea por un acta de la propia OEA, de la Asamblea de la OEA, y después, por el Pacto de San José y Costa Rica, se termina de dar funciones a la comisión y se crea la Corte. Están nombrados ahí, te los dice el propio libro al principio, de cuando hablas de regionalización en lo que es América, está. Búscalo. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué más? Bueno, van a tener que estudiar. De los fallos Sí. solo vemos esa diferencia de interpretación programática y operativa, o sea, hacemos la diferencia entre los dos, Por ahora, sí, de la opinión consultiva ya se los había dicho en su momento. En la opinión consultiva de Guatemala, yo les puedo hacer cualquiera de las dos preguntas, pero generalmente las hago en el final, lo que no quiere decir que yo les dije que estudien la parte resolutoria de la opinión consultiva, las preguntas que hacen de la opinión consultiva. Si puede un país en base a una reserva hecha, etcétera, 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 ahí tienen la respuesta. Esas sépanselas. Ya lo vimos en clase, están ahí, léanla. La opinión consultiva, lean el final, aunque sea para entender si puede o no puede un país y por qué puede y por qué no puede. No sé si lo voy a meter en este examen, pero puede ser que sí. No es mucho, chicos. Es decir, vean las clases grabadas, que creo que graba uno de sus compañeros, y el libro, y lo que necesiten de apoyo. No es muy complicado. Acá, en esta parte. En el final, tampoco. Si estudian, no es muy complicado. ¿Qué otras preguntas? Bueno. Buen fin de semana entonces para todos. Estudien, nos vemos el martes tempranito. Los que rinden el lunes, me mandan un mensaje el lunes a la mañana para hacerme acordar. Esas dos personas me hacen acordar el lunes a la mañana para que yo a la tarde les mande los exámenes. ¿Está? Combinamos un horario y ya les mando. Bueno, gracias, profe. Chau, chicos. Profe, gracias. Gracias. Chao, profe.